Hola, soy Daniel Martín Rosas Flores, del Campus Tec Milenio Toluca, matrícula 2841518, y en este video estaremos abarcando los temas de la Segunda Guerra Mundial, temas como la caída del narcisismo de Hitler, la relación de Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, el estallamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, las potencias victoriosas que determinaron el nuevo orden político mundial, entre otras muchas cosas. Empecemos con lo que fue el día D. El día D se refiere históricamente al día en el que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. Fue la operación militar efectuada por los aliados, como el Reino Unido y los Estados Unidos de América, durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha operación consistió en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía como estrategia para reingresar al combate en Europa Occidental, haciendo disminuir el dominio alemán. La operación dio comienzo el día 6 de junio de 1944, donde 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia. Los aliados no fueron capaces de alcanzar los objetivos planeados para el primer día, pero se aseguraron una precaria cabeza de playa que expandieron con tenacidad en los días siguientes. Pero para el 15 de agosto los aliados lanzaron una invasión del sur de Francia, la Operación Dragoon, y el 25 de agosto se produjo la liberación de París. Las fuerzas alemanas se retiraron por el valle del río Sena el 30 de agosto, lo que marcó el final de la Operación Overlord. Se generó una verdadera guerra entre la Rusia de Stalin y la Alemania de Hitler, que se desencadenó por la rivalidad entre ambos líderes contrarios. En marzo de 1944, cuando los aliados concentraban sus planes para la liberación de Francia, los soviéticos habían hecho retroceder a los nazis debido a las condiciones climatológicas hasta la Operación Barbarroja en junio de 1941. Stalin, con ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos, quiso liberar Francia por el norte en vez de atacar directamente al régimen nazi. El 1 de febrero de 1945, un día después de la liberación de los prisioneros de Auschwitz, los soviéticos expulsan a las últimas tropas alemanas en ese país, que por fin fue libre. En la batalla de Berlín cae Alemania. El 16 de abril de 1945 se inició la denominada Batalla de Berlín, con más de 2 millones de soviéticos azotando lo que quedaba de la resistencia nazi. Solo una semana después, Heinrich Himmler, designado por Hitler como comandante supremo de las temidas fuerzas SS, bajó los brazos e inició contactos para firmar una rendición. Sin embargo, Stalin decidió no aceptar la rendición por parte del imperio nazi y sin piedad aniquiló lo que quedaba de la última defensa del ejército de Hitler. Cuando los soldados soviéticos estaban a metros del complejo de edificios gubernamentales donde estaba el búnker de Hitler, Hitler tomó la determinación de quitarse la vida con un disparo en la cabeza. El 30 de abril de 1945 sucedió su suicidio. El 2 de mayo cae Berlín, cuando el Ejército Rojo iza la bandera comunista en lo más alto. Después de 12 años, el imperio de Hitler había acabado, lo que significó el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, la rendición de los alemanes no pondría fin a la mayor guerra de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. La contienda se trasladaría exclusivamente al Pacífico, donde la Segunda Guerra Sino-Japonesa venía librando desde 1937. Estados Unidos venía trabajando en un proyecto conocido como Proyecto Manhattan, el cual su objetivo era el desarrollo de la primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi la consiguiera. Con la reciente rendición de Alemania, Estados Unidos decidió que el nuevo proyecto nuclear debía ser probado en Japón, uno de los rivales que todavía seguía en pie, por lo cual el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica conocida como Little Boy en Hiroshima, destruyendo todo a su paso. Desafortunadamente, esto no provocó que el Comité de Japón presentara su rendición, afirmando que no se iban a rendir fácilmente, lo que hizo que Estados Unidos a los 3 días volviera a lanzar una bomba atómica pero mucho más potente conocida como Fat Man en Nagasaki, igual destruyendo todo a su paso el 9 de agosto de 1945, donde los americanos sostenían que fue venganza en contra del ataque sucedido a Pearl Harbor al comienzo de la guerra. Esto causó que el 2 de septiembre de 1945 Japón oficialmente estaría rindiéndose, dando como concluido uno de los peores conflictos bélicos en toda la historia de la humanidad. Con la rendición de Japón,
Oficialmente los aliados ganaron la guerra, conformados por la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, contra los países de Alemania, Italia, Japón, Hungría y Rumania. Sin embargo, el costo fue muy alto, ya que países como Francia y Gran Bretaña sufrieron la devastación de su territorio, así como de su nivel demográfico. La URSS perdió a 20 millones de habitantes y gran parte de su territorio europeo fue devastado también. Estados Unidos fueron los más ganadores, ya que su territorio quedó intacto. Poco más de un mes después de que la guerra hubiera acabado, nacen las Naciones Unidas u ONU como las conocemos hoy en día, en el que 50 países se reunieron en San Francisco el 24 de octubre de 1945 con el fin de implementar la paz y evitar a toda costa futuras guerras de gran magnitud. Sin embargo, las cosas no quedaron de todo tranquilas, debido a que la mayoría de los países europeos quedaron muy dañados, incluyendo la URSS. Como se había mencionado antes, Estados Unidos quedó casi intacto, que de eso tomaron ventaja y se convirtieron en la primera economía del planeta, desbancando a las potencias de Europa. Desde ahí Estados Unidos siempre ha tenido un papel protagónico en todos los problemas de otros países, cosa que no cayó de todo bien en Rusia, porque Estados Unidos se manejaba a través del sistema capitalista y Rusia a través del comunismo, lo que provocaría la rivalidad entre estos dos hasta nuestros días, desde temas inofensivos como la carrera espacial hasta casi el comienzo de la Tercera Guerra Mundial con la Guerra Fría, en el cual ambos querían implantar su modelo de gobierno en todo el mundo. Estados Unidos iba por el capitalismo y la URSS por el comunismo. A pesar de la rivalidad entre estos dos, jamás se ha desencadenado el uso de arma entre estos. Muy bien, ahora vamos con la parte de la entrevista. Para la entrevista decidí entrevistar a mi tía. Ya luego ella le dirá el nombre y su edad. Lo que sí, me insistió que le daba mucha pena que hiciéramos una grabación audiovisual, así que solo estaré fragmento del audio. Bueno, ya estamos aquí en la parte de la entrevista. Decidí entrevistar a mi tía. ¿Cómo te llamas, tía? Mari Carmen Flores Muñoz, ¿Cuántos años tienes? 60. Gracias por aceptar esta entrevista, tía. Bueno, te quería preguntar cómo tú definirías lo que es el capitalismo y el comunismo. A ver, el capitalismo lo defino como una economía en la que hay diferentes clases sociales y la riqueza igual se reparte en diferentes clases. Los recursos también se reparten y hay muchas compañías que no pertenecen al gobierno, son compañías privadas. Y ¿El comunismo? el comunismo es una versión exagerada del socialismo donde el gobierno concentra la producción y repartición de todos los recursos a todas las personas que son iguales. Todos obtienen lo mismo y el gobierno les asigna la actividad que tienen que hacer para obtener un cierto nivel de vida que todo el mundo tiene igual. Ah, está bien. Ok, muchas gracias, tía. En mi opinión, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de muy grandes magnitudes, en el cual trajo consecuencias más negativas que positivas. Trajo un avance tecnológico en el armamento, como hoy en día son las armas nucleares, pero también trajo como la reflexión de que si hoy en día se hace una tercera guerra mundial, destruiría prácticamente a todo el mundo, porque como se mencionó antes, el armamento principal serían las bombas nucleares. Pero también gracias a la Segunda Guerra Mundial nació la ONU, y la ONU permitió que se unificaran distintos países del mundo para así buscar la paz y prevenir futuros conflictos de esta magnitud.